Curazao, tierra hermosa, atractiva, amada por nuestro Señor, de bendición a otras naciones. Cielos Abiertos ha sido puesta para su transformación. Pasión por las almas. Voy a estar leyendo en Hechos capítulo 16, y esa palabra tiene un título, así que quiero que mire ese título y que ese título se convierta en una palabra real y verdadera para su vida. El de repente de Dios cuando no puedo hacer nada. El de repente de Dios cuando no puedo hacer nada. Hechos capítulo 16, dice así, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces gritando, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por mucho. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos, los magistrados dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan. Espera un momentico aquí que me confundí. Aquí vamos, dice: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Poderosa palabra, de repente del Señor. Así que vamos a estar ahí ahondando en esa palabra. Pablo y Silas eran hombres que servían al Señor. En estos días le ha hablado el apóstol Pablo, pero de Silas no. Silas era no una mujer, era un compañero del apóstol Pablo. Ellos servían a Dios y cierto tiempo tomaron la decisión de visitar la ciudad romana de Filipos para dar a conocer el evangelio. En esa ciudad muchos lograron conocer al Señor, más sobre todo las mujeres, gracias a la visita de Pablo y Silas. Cierto día, estando en esa visita, decide el apóstol Pablo junto con Silas de buscar un sitio cerca de un río allí que estaba cerca de la ciudad para tener un tiempo de oración. A lo que ellos salen en el camino, una mujer joven comenzó a seguirles, era esclava de unos amos, y la mujer tenía un espíritu de adivinación. Y esta mujer seguía detrás de Pablo y de Silas gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian ustedes el camino de la salvación. Esto lo hizo ella por muchos días que le seguía. Por muchos días ella estuvo haciendo esto, hasta que un día Pablo, como que estaba ya hastiado, cansado de la situación con la chica, que reprendió y echó fuera el espíritu de adivinación de la vida de esta mujer. Cuando sus amos vieron esto, se enfadaron demasiado, se pusieron muy bravos, se pusieron muy molestos, puesto que se les había dañado el negocio. Con esta chica ellos se estaban enriqueciendo, se estaban llenando sus bolsillos, estaban llenándose de dinero completamente, y cuando sale el espíritu de adivinación, ellos se dan cuenta que se acabó la fuente de sus ganancias. A causa de esto ellos se enfadaron y provocaron allí que una multitud les ayudase a tomar a Pablo y tomar a Silas y arrastrarlo ante las autoridades. Luego que llegaron al foro, ellos fueron acusados y fueron hallados culpables de traer costumbres que no eran costumbres romanas. Recuerde que están en una ciudad que no es judía, sino una ciudad romana llamada Filipos. Como castigo les azotaron terriblemente. Dice el texto que les azotaron mucho. Fue por un largo tiempo que les azotaron. Luego los pusieron presos
y no contento con dejarlos solamente presos, sino que los metieron en el lugar donde metían los prisioneros más peligrosos en aquella época, que era el calabozo. Y eran considerados tan peligrosos el apóstol Pablo y su compañero Silas, que le amarraron los pies en el cepo. Le amarraron los pies en el cepo. Entonces, allí ensangrenzados, en esa terrible situación, ellos estaban en un terrible lugar, todos moribundos, adoloridos, deshechos físicamente. Y en ese estado en que ellos se encontraban tan deplorable y tan enfermizo y tan doloroso, en ese instante ellos oraban y cantaban a Dios tan fuerte que dice que los presos de toda la cárcel le escuchaban. Entonces esto provocó un de repente, y este de repente produjo un terremoto de tal manera que la cárcel fue sacudida. Se sacudieron los cimientos de aquella cárcel y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de los presos fueron sueltas. Ahora, hay que tener en cuenta que los edificios de aquella época no son construidos como las de esta época. Imagínense el espesor de esas murallas, la profundidad de esos cimientos que habían hecho esa cárcel. Así fue la magnitud o la fuerza del terremoto que sacudió los cimientos. Imagínense el de repente de Dios tan poderoso que las puertas de la cárcel se abrieron. Estamos hablando de hierro forjado, de hierro fuerte. Y las cadenas se rompieron, señoras y señores. No estamos hablando de las esposas que le colocan a los prisioneros hoy en día. Estamos hablando de gruesas cadenas. Y esas cadenas fueron rotas por el poder del Señor. Permítame extraer una enseñanza poderosa para nuestras vidas, para su vida y para mi vida en este instante. Y la primera enseñanza es que las puertas para muchos se han cerrado, pero el de repente de Dios las va a abrir. Las puertas para muchos se han cerrado en estos días, pero el de repente de Dios las va a abrir. Puertas tiene que ver con oportunidades. Repite esa palabra conmigo, oportunidades. Oportunidades se van a presentar de manera repentina en tu vida. Nuevas oportunidades se van a dar en donde son realmente imposibles que las haya. Las va a haber para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tus seres amados. En donde es imposible que existan, Dios va a presentar esas oportunidades. Por eso le he puesto por título a esta palabra, el de repente de Dios cuando yo no puedo más. Es verdad, ahora todo está difícil, todo está casi imposible de resolver. Pero en este tiempo Dios va a abrir puertas poderosas para cada uno de nosotros. Dios va a abrir puertas, oportunidades. Dios va a soltarnos oportunidades que no esperábamos. Oportunidades que no sabíamos que iban a aparecer, van a aparecer en estos días. Versículo 26. Continúa la palabra del Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Déjeme decirle una segunda enseñanza. El de repente de Dios va a sacudir el corazón de quien tú menos piensas para bendecirte a ti. ¿A quién? A ti. Sí, a ti, tú que estás ahí, dice, yo sí, a ti. Tú que me estás observando, tú que me estás escuchando en esta hora. Dios va a sacudir con su de repente el corazón de quien tú menos piensas para traer bendición a tu vida. ¿Quién va a pensar que en una cárcel como esta se sacudiría para la bendición de Pablo y Silas? ¿Quién podría pensar eso? Mas sin embargo ocurrió gracias al de repente del Señor. En estos días ya Dios ha tocado, diga conmigo eso, ya Dios ha tocado. Dios ha tocado y va a tocar el corazón de las personas que tú menos imaginas, de las instituciones que tú menos imaginas, para que traigan bendición a tu vida, para que puedan bendecir tu casa, para que puedan bendecir tu familia, para que puedan bendecir tu negocio. Las compañías que tú menos te imaginas van a contactarte para soltarte productos a tu negocio. Los negocios que antes no te salían, ahora te van a salir en estos días. Así que quiero decirte algo, va a ser un tiempo tan poderoso de repente que hasta enemigos te van a bendecir, y eso lo provoca un de repente del Señor. Verso 26, no termina allí. Déjame darte otra enseñanza. Y al instante, y al instante continúa el mismo verso 26. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solamente se sacudió los cimientos, no solamente se abrieron las puertas,
sino que las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos los que estaban en la cárcel. No le estoy hablando de esposas en estos tiempos, las esposas que colocan los policías o las personas que trabajan en seguridad. Eran gruesas cadenas, eran como a manera de grilletes, eran colocados en las personas y se soltaron por el de repente del Señor. El de repente de Dios va a hacer, va a deshacer, va a quebrantar todo aquello que te amarraba o te estancaba. Todo aquello que te tenía aprisionado, todo aquello que te tenía atado, todo aquello que no te dejaba avanzar, todo aquello que no te dejaba progresar, que no te dejaba continuar hacia adelante, que no te dejaba dar pasos hacia adelante. Todo eso Dios lo va a deshacer con su de repente. Todo eso Dios lo va a destruir con su de repente. Todo eso que se estaba deteniendo en tiempo pasado, Dios hoy lo va a deshacer. Así que te pregunto, ¿qué no te estaba dejando avanzar? Si te vino a la mente qué es, pues yo quiero decirte en esta hora, con el de repente que va a haber en tu vida, Dios lo va a deshacer por completo. ¿Qué era lo que te tenía amarrado? Pues si ya lo tiene, Dios hoy lo deshace en tu vida. Hoy Dios lo va a desarmar en tu vida. Hoy Dios lo va a destruir en tu vida. Hoy Dios lo va a arrancar de tu vida. Eso va a suceder porque el de repente de Dios tiene ese poder para hacerlo. Ahora usted preguntará, ¿qué es un de repente? Un de repente es una intervención sobrenatural de Dios de manera inesperada. Voy a repetirlo. Es una intervención sobrenatural de Dios de manera inesperada y que es muy impactante. Una intervención sobrenatural de parte de Dios de manera inesperada y que es muy impactante. Eso es un de repente. El de repente te va a impactar. Por eso te digo que vienen nuevas oportunidades para ti. Las puertas se van a abrir. Por eso te digo que Dios va a sacudir los cimientos del corazón de personas para que te bendigan. Por eso es que te estoy diciendo que se van a quebrantar, se van a romper, se van a deshacer. Todo lo que te tenía atado y lo que te tenía estancado va a desaparecer en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, si un de repente es una intervención, oígame bien, de manera inesperada y sobrenatural de parte de Dios y que es muy impactante, déjame decirte algo. Si en estos días tú no has recibido una profecía de parte del Señor, porque muchos de ustedes yo sé que han estado buscando, Dios mío, háblame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde tengo que moverme? Y no han encontrado la dirección de Dios para este tiempo difícil o cómo moverte después de este tiempo difícil. Quiero decirte algo, aunque no hayas recibido esa profecía, el de repente de Dios se puede dar. ¿Por qué lo digo? Porque usted mira el ambiente donde está Pablo y Silas, ahí no hay profecía. Hay lo que es el dolor, hay lo que hay es sangre, hay lo que hay es cárcel, hay lo que es prisión, lo que hay es cadenas. Pero en ese instante se manifestó el de repente del Señor. Así que no te preocupes si no has recibido, si Dios no te ha hablado, si Dios no te ha soltado la palabra. Quiero decirte algo, la palabra que te viene para este tiempo es el de repente del Señor. Repentinamente Dios va a aparecerse en tu vida y va a hacer algo extraordinario y poderoso a favor tuyo y a favor de tu familia. Déjame decirte otra cosa. Aunque no hayas encontrado, en estos días se habla mucho de que una señal de Dios es que vas a encontrar un pelo en la Biblia, que vas a encontrar un cabello en la Biblia. Si aún no lo has encontrado, no te preocupes, el de repente de Dios va a venir. Él no necesita de ese cabello ni ese pelo para hacer un de repente en tu vida. Él no lo necesita. También aunque gente que te ama, gente que te estima y que tú consideras especial e importante para ti hayan desaparecido, eso no impide que el de repente de Dios se manifieste. Así que prepárate, viene un de repente de Dios, vienen nuevas oportunidades, vienen gente que te va a bendecir, vienen compañías que te va a bendecir, vienen otras personas que te van a bendecir. Va a romperse el estancamiento, va a romperse y deshacerse todo lo que no te deja avanzar en tu vida. ¿Cuál es el escenario ideal para darse un de repente de Dios? ¿Cuál es? Pregúnteme, pastor, ¿cuál es el escenario ideal para darse un de repente de Dios? Si ya lo hizo, déjeme ir a la escritura. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándole la ropa.
ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. El escenario ideal para darse un de repente de Dios, mire, no es el escenario más bonito. Crisis, dolor, sufrimiento, encierro, frustración, impotencia, necesidades, injusticias, porque injustamente estaban ahí presos, abusos, porque lo metieron en el calabozo de más adentro, sufrimiento, estaban completamente ensangrentados, necesidades porque ni al baño podían ir, sino allí presos en el cepo, ahí tenían que hacer sus necesidades. Y si usted se da cuenta, sé que el dolor en la Biblia es mucho más fuerte, pero se parece a mucho a lo que estamos atravesando en estos días. Crisis, dolor, sufrimiento, encierro, frustración, impotencia, necesidades, injusticias, abusos, gente que ha sido despedida injustamente, gente que tiene crisis financiera, gente que está sufriendo porque murió alguien amado, gente que está encerrada en diversas partes del mundo, gente que está siendo abusadas por dueños de casas con sus cobros, que no se dan cuenta que la gente tiene necesidad. O gente que está abusando de ti sabiendo que tú no tienes el dinero en este instante. Todo esto se ha dado en estos días y eso muestra que estamos en la escenografía correcta para que se manifieste el de repente del Señor. Así que si usted me está viendo en esta hora y usted me dice, yo quiero ese de repente, pues si usted tiene todo este escenario, crisis, dolor, sufrimiento, encierro, frustración, impotencia, si usted tiene injusticias y abusos, usted está en el escenario correcto para que se manifieste el de repente del Señor. Para que el de repente de Dios se dé en su vida de manera poderosa. Para que el de repente de Dios se dé en su vida. Para que traiga las nuevas oportunidades. Para que remueva los cimientos de otras personas que van a bendecirlo. Para que salga del estancamiento y de todo aquello que lo está amarrando, que no lo deja avanzar. Si usted tiene ese escenario, prepárese. Está listo para un de repente del Señor. Aunque haya lágrimas, aunque usted sienta que Dios se ha olvidado de usted, aunque sienta que la gente se ha olvidado de usted, aunque haya silencio de parte de Dios, aquí Dios no habló, pero manifestó su de repente. Y Dios va a manifestar su de repente para con tu vida. ¿Cómo provocar el de repente de Dios? Pregúnteme, pastor, ¿cómo provoco el de repente del Señor? Verso 25 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice, y los presos los oían. Eso dice en el versículo 25. Déjeme leer un momentico el 26. Entonces, dice, sobrevino de repente un gran terremoto. Como usted puede ver, señoras y señores, lo que hizo Pablo y Silas para provocar ese de repente no es algo del otro mundo, es algo sencillo. Déjeme explicárselo cómo provocar. Déjeme decirle esto primero. Pocos son los que provocan los de repentes. En la Biblia, los de repente de Dios se le manifestaron a pocas personas. Entre eso estaba Pablo y Silas. Pablo y Silas. Ahora, con esto no quiere decir que usted me está diciendo, pastor, entonces que yo no puedo accesar un de repente de Dios. Claro que sí lo puede accesar. Lo que tenemos que saber es provocar ese de repente del Señor. Y no todo el mundo sabe provocar a Dios para que haga su de repente. Eso es lo que está tratando de decir la palabra del Señor. Por ejemplo, usted ama a sus hijos por igual. Usted que es padre, ama a sus hijos por iguales. Tiene 2, 3 hijos. A todos los ama por iguales. Pero las recompensas no son iguales a aquel que lo honra y que es obediente, a aquel que es desobediente y lo irrespeta. Las recompensas no son iguales. Usted ama a sus hijos por iguales, pero aquel que le da honra a usted como padre o como madre y que le da obediencia y respeto, usted no le va a dar recompensas igual que aquel que le desobedece, lo irrespeta y lo deshonra. Pablo y Silas le dieron lo mejor a Dios.
Y una de las cosas que le dieron a Dios fue una relación. Versículo 25, mire lo primero que dice, antes de que ocurrió el de repente. Pero a medianoche orando Pablo y Silas. Esa palabra orando me dice mucho. Esa palabra orando me habla de que no es algo ocasional. Esa palabra orando no, me habla que no solamente oraban en el momento en que estaban azotados, ensangrentados, amarrados los pies en el cepo, completamente adoloridos, sufriendo en el lugar más terrible de la tierra. No, Pablo y Silas tenían una vida de oración con el Señor. Pablo y Silas tenían una relación profunda. La palabra orar allí muestra una relación con Dios. Muestra que ellos no solo oraban en tiempos difíciles, sino en todo momento. No podemos tener una relación con Dios si lo buscamos solo en tiempos difíciles. Hay que orar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y usted no tiene que limitarse sencillamente al momento de la prueba. Usted lo puede hacer en todo momento. Yo sé que en esta cuarentena, que en este tiempo de pandemia, muchos han restaurado o han reconectado su relación con Dios. Pero no solo se puede quedar en la pandemia. No solo se tiene que quedar en la cuarentena. Esto tiene que continuar. Para Pablo y Silas, mire, para yo sustentar esto, no solo tengo que decírselo con este versículo. Usted tiene que leer todo el libro de los Hechos. Pablo y Silas tenían una vida de relación con Dios. Desde que Pablo entregó su corazón, no dejó de orar al Señor. Es más, hay otro texto en una de sus cartas que dice, orad sin cesar. Él nos anima a orar sin cesar. Y con eso no te tengo que decir que te tienes que encerrar todo el día en tu cuarto. Bueno, en estos días de cuarentena lo puedes hacer. Pero cuando estés en tu trabajo, tú puedes orar. Cuando estés en la universidad, tú puedes orar. Cuando estés haciendo los quehaceres de la casa, tú puedes hablar con Dios. Porque orar no es otra cosa que hablar con Dios. Y no solamente para presentarles tus necesidades, sino para decirle también lo especial que Él es para ti. Así que te animo a desarrollar una relación con Dios. Ellos dieron lo mejor para el Señor, una relación. Le entregaron una relación con Dios. Ya basta de tener una religión, hay que tener una relación con Dios. Dios no anda buscando religiosos. Dios está buscando gente que quiera ser su amigo o amiga. Y cuando tú te conviertes en ese amigo de Dios, en esa amiga de Dios, prepárate, vas a activar los de repente del Señor para tu vida. Vas a activar los de repente de Dios para tu vida. Verso 25 dice la palabra del Señor. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Otra cosa para provocar un de repente de Dios que tenemos que hacer es darle alabanza a Dios. La alabanza se enfoca en la grandeza de nuestro Padre Celestial. Se enfoca en engrandecer a alguien, en este caso a Dios. Engrandezcamos el nombre del Señor, resaltemos sus atributos, proclamemos sus maravillas. Con esto no te estoy diciendo solamente, sé que la música que cantamos al Señor es un tipo de alabanza, pero no es solo eso la alabanza. La alabanza es un estilo de vida. Que tus hechos, la forma en que tú trabajas, le den alabanza al Señor. Por ejemplo, trabajar con integridad. Eso es darle alabanza al Señor. Tratar a tu esposa con respeto es darle alabanza al Señor. Tratar a tu esposo con honra es darle alabanza al Señor. El cumplir con los derechos de ciudadano es darle alabanza a Dios. Por ejemplo, en estos días, someterte a las reglas del gobierno de quedarte en casa es darle alabanza al Señor. Pero es que estoy cansado. Pero es que estoy aburrido de estar encerrado. Es que yo quiero salir. No, hay que darle alabanza a Dios. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Honrar a César, a las autoridades, es darle alabanza a Dios. Así que te animo donde estás en esta hora, que le des alabanza a Dios. Hablar palabras sanas, palabras que no sean vulgares, que no sean retrógradas o torcidas o de doble sentido, es darle alabanza a Dios.
hablar bien es darle alabanza al Señor. Así que por favor, vamos a cambiar. Vamos a darle una vida de alabanza al Señor. En vez de estar quejándonos y hablar de la bendición de Dios, es darle alabanza a Dios. Dale alabanza a Dios en este tiempo y tú vas a ver que vas a provocar un de repente del Señor. Relación y alabanza. Déjame darte otra. Dice, cantaban himnos a Dios y los presos les escuchaban. ¿Por qué no cantar para ellos? ¿Por qué tenían que escucharle los presos? Hay una enseñanza poderosa ahí. Y lo tercero para provocar un de repente de Dios es, otros tienen que escucharte lo importante y lo especial que Dios es para ti. Los presos los oían orar y les oían cantar a Dios. Nos tienen que escuchar hablar de Dios. Nos tienen que escuchar hablar de lo importante, de lo especial, de lo maravilloso que es Dios para nosotros. Basta de vergüenzas. Basta de esconder tu fe. Basta de esconder. No, proclama quién es Dios para ti. Proclama lo que Dios ha hecho para ti. Compárteselo a otros. Y en este momento de pandemia, en este momento de encierro, de cuarentena, es una época justa para nosotros poder hacer eso. Así que te animo. Compártele eso a otro. Dile a otro, mira, tengo un Dios grande, yo creo un Dios poderoso. Y ese Dios también quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Así que te animo. Proclama. Otros tienen que escuchar lo importante y lo especial que Dios para ti. Mire, la gramática bíblica, todo en la gramática bíblica tiene una razón de ser. Y si dice que oraban y cantaban y los demás le escuchaban, toda la cárcel le escuchaba, es porque Dios nos quiere enseñar que todos nos tienen que escuchar. Así que te animo en esta hora que otros te escuchen, que otros te escuchen. Suelta el temor, suelta la vergüenza. ¿Cómo no nos avergonzamos cuando estamos alcoholizados? Cuando perdíamos el control y ya estábamos ebrios. No, pierda la vergüenza. Háblele de otros a otros del poder de Dios. Háblele a otro de lo grandioso que es el Señor, o de lo bueno que ha sido con su vida, o de los milagros que ha hecho en su vida. No se puede callar. Ponga la música en su casa si hay que ponerla. Si antes colocaba la bachata duro, ¿por qué no colocar una bachata que adora al Señor en estos días fuerte también? ¿Cuál es el problema? Así que exalta el nombre de Dios y vas a provocar ese de repente. Exalta el nombre de Dios y vas a provocar ese cambio en tu vida. Dios quiere hacer sus de repentes en nuestras vidas. ¿Cómo así? Dios quiere hacerlos. Porque si usted nota, Pablo y Silas no se lo pidieron. La iniciativa fue de Dios. Pablo y Silas no se esperaban eso. Ellos no se esperaban. Sencillamente estaban orando al Señor y adorándolo. Estaban exaltando el nombre de Dios. Estaban glorificando el nombre de Dios. Y Dios tuvo la iniciativa de hacer algo que no le pidieron y manifestar su de repente. Dios tiene la iniciativa de manifestar ese de repente en tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? O más bien, ¿para qué? Permítame decirlo, ¿para qué Dios quiere hacerlo? ¿Por qué quiere manifestar esos de repentes en nuestra vida? Para demostrarnos a nosotros que el darle la vida a Él no es en vano. Que el darle la vida a Él no es en vano. ¿Sabe por qué mucha gente no se entrega a Dios? Porque piensa que es en vano, que está perdiendo su tiempo, que no hay ganancia. Pablo y Silas quedaron claros que entregar la vida a Dios no es una pérdida, es la mayor ganancia que puede existir en esta vida. Yo soy abogado. Yo estudié para ser abogado. Estudié 7 años en una universidad. Y cuando comencé a dedicar mi vida a ser pastor, algunos se acercaron a mí, lógico, con mucho respeto, y comenzaron a decirme o a tratar de hacerme entender que estaba desperdiciando mi vida en el pastorado, desperdiciando mis estudios. O sea, que en vez de ser pastor, que me quede con lo que estudié, ser un abogado. Yo los respeté. No los critiqué,
Pero no es así. Para mí dedicarle mi vida a Dios ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Ahora yo no te estoy diciendo que vas a dejar tu profesión. Yo no te estoy diciendo que vas a cerrar tu negocio. Lo que te estoy diciendo, en lo que hagas, dedícale la vida al Señor. Dedícale, entrégale tu vida al Señor y te vas a dar cuenta que no es en vano. Por eso el Señor manifiesta lo de repente para demostrarnos a nosotros que el darle la vida a Él no es en vano. Es más, muchos de ustedes que me están viendo, cientos de ustedes que me están viendo, en estos días han visto lo de repente del Señor. ¿Y para qué el Señor te lo da? Para demostrarte que buscarle a Él no es pérdida, es ganancia. Es ganancia. Has recibido mercado sin haber trabajado. Has recibido bendición sin habértela ganado. Todo por buscar a Dios. Entonces yo te animo a seguir buscando al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere hacer sus de repente en nuestras vidas? Para hacerle ver a los demás, a los que están alrededor de nosotros, que Él está con nosotros. Sí, Señor. Él está con nosotros. Todos allí en esa cárcel, ninguno pudo negar que el Dios verdadero estaba con estos hombres, con Pablo y Silas. Hasta el carcelero, que era el principal en la cárcel, el administrador de la cárcel y el encargado de la cárcel, se exterminó, dice el texto más adelante, que se postró, se arrodilló ante ellos, y se arrodilló. Y terminó creyendo que Jesús era su Señor. Y terminó también dándole a conocer a su casa con respecto a Jesús. Entonces, el Señor demostró a todos los que estaban en la cárcel que Dios estaba con Pablo y con Silas. Que Él estaba con Pablo y con Silas. Hay gente alrededor tuyo que necesita saber que Dios está contigo. A lo mejor gente que te ha humillado. Gente que te ha ultrajado. Pero tú no vas a orar por esto. Dígame amén, sí. Pero usted no va a orar por eso. Usted diga: Señor, solo dame un de repente. Que Dios se va a encargar de demostrar que Él está con usted. Por eso el de repente es importante. Por eso es que te ha llegado ese mercado. Por eso es que te ha llegado esa bendición financiera. Por eso es que el dueño de la casa te ha perdonado el alquiler. Por eso es que el banco te perdonó la deuda en estos días. Para Dios demostrarte que en este tiempo difícil Él está contigo. Eso es un de repente de Dios. Dios te está demostrando que no estás solo. Él está contigo. Él está contigo. Él está contigo. Ama de casa, padre de familia, madre de familia, empresario, profesional, obrero que estás allí. Joven que estás allí, universitario que estás allí, Dios está contigo. Y por eso el de repente. ¿Para qué más? Dios quiere hacer un de repente en mi vida. Para una vez más, de millones de veces, confirmar el gran amor que nos tiene. Para una vez más, de millones de veces, confirmar el gran amor que nos tienes. Ese de repente es para decirte: Luis, Carlos, Francisco, María, José, yo te amo. Así como te lo he dicho muchas veces, una vez más para demostrarte que Él te ama. Él te ama por encima de todo. Cris, para decirte que te ama. Cristina, para decirte que te ama. Para eso Dios te está diciendo eso. Para decirte, Fernando, para decirte que te ama. Para eso es el de repente del Señor. Así que yo quiero decirte una vez más: prepárate, porque viene una intervención sobrenatural de parte del Señor. Una intervención sobrenatural de parte de Dios, de manera que tú no lo esperas y te va a impactar. Ya muchos me han contado testimonios de eso de repente, pero aún hay más. Aún hay más. Por eso Dios te manda a decir: prepárate, viene un de repente. Y la señal de que eso va a ocurrir es la crisis, dolor, sufrimiento, encierro, frustración, impotencia, necesidad. Pero para terminar te recuerdo, una relación con Dios es importante. Una vida de alabanza a Dios es importante. Otros tienen que escucharte.
lo importante que es Dios para ti, lo especial que es Dios para ti. Así que yo te animo a eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por toda persona que me está viendo, Señor. Alguien que esté allí, por favor, conectado, que se coloque de pie. Mira, estos hombres estaban en una cárcel presos con los pies en el cepo. Todos ensangrentados todo el día. A lo mejor llenos de orina. A lo mejor se habían hecho las necesidades encima. Ahí no había aire acondicionado. En el calabozo de más adentro, se imagina cómo olía ese lugar. En nada se parece a las cárceles de estos tiempos. Pero allí oraban y cantaban a Dios.